Iniciando con la sesión de geoprocesamiento, toca hablar ahora sobre la herramienta Dissolve o disolver. Esta herramienta tiene una peculiaridad, ya que nos permite simplificar los datos basados en un atributo, o dicho de otra forma, nos permite fusionar polígonos cuyos valores son iguales en el campo de la tabla de atributos que hayamos o hemos seleccionado o indicado para ejecutar el proceso. Para ilustrar mejor el ejemplo, iniciaremos Armag 10.2. Tenemos ya abierto Armag 10.2. Entonces, en la ventana que nos aparece de nuevo documento, seleccionaremos una hoja en blanco para iniciar a trabajar. Nos ubicamos en la pestaña Catálogo para ubicarnos dentro de la carpeta que contiene nuestro shapefile a trabajar. En este caso será dentro de la carpeta cuyo nombre es Disolver. Ahí encontramos 3 shapefiles, los cuales necesitamos llevar a la tabla de contenidos para que se conviertan en capas. Entonces, con un clic sobre la capa, o el shapefile en este caso, y sin soltar el clic lo arrastramos hacia la tabla de contenidos. Una vez ahí, soltamos y ya habremos obtenido el shapefile como capa y visualmente dentro de la ventana de visualización. De la misma forma haremos con los distritos y con geológico. Hemos logrado así tener las capas dentro de la tabla de contenidos y visualmente en la ventana de visualización. Ahora, para este ejemplo, vamos a iniciar trabajando con la capa de distritos, para lo cual inactivamos cobertura vegetal y geológico y nos quedamos con distritos. Para acceder a la herramienta Dissolve o disolver, al igual que las demás herramientas, podemos acceder a ella desde la barra de menú en la herramienta Georeferencing en la opción Dissolve, o a través de la caja de herramientas de ArtToolbox dentro de Data Manager Tool, la opción de generalización Dissolve. Entonces iniciaremos a aplicar la herramienta, pero antes debemos de indicar o saber cuál es el campo que utilizaremos para aplicar la herramienta. Para ello, con un clic derecho sobre la capa distrito, en el menú contextual seleccionaremos abrir la tabla de atributos y observaremos que tenemos la información de los nombres de distritos, los cuales una agrupación de distritos obtendría información de provincias. Yo puedo agrupar todos esos distritos como la provincia de Tacna, la provincia de Jorge Basadre y así sucesivamente. También puedo agruparlos en un carácter mayor. En este caso puedo agruparlos por departamentos. Es decir, yo puedo ver que tengo información que se me repite en provincia, ya que tengo una capa de distritos y varios distritos conforman una provincia, como también varias provincias conforman un departamento, por lo cual voy a tener en estos registros información repetida. Digamos de que yo necesite agrupar todos estos distritos por los departamentos. ¿Qué obtendría? Entonces voy a usar Dissolve a partir de la capa o el campo, departamento. Usaré el campo departamento para disolver todos los distritos. Hay que recordar que cuento actualmente con 1834 registros que conformarían los distritos de Perú. Veremos qué pasa cuando aplique la herramienta disolver por el campo departamentos. Cerramos la tabla de atributos y nos vamos a la caja de herramientas de ArtToolbox y doble clic sobre la herramienta aplicar, Dissolve. En la primera opción debemos de indicar la capa que usaremos para aplicar la disolución. En este caso será la capa de distritos. En la segunda opción yo debo de indicar la opción o carpeta donde guardaré la capa resultante. Además debo de indicarle el nombre que llevará dicha capa. Yo la llamaré Dissolve, aplico guardar. En la siguiente opción yo debo de indicar a partir de qué campo voy a simplificar los datos o fusionar las figuras o polígonos. Yo lo voy a fusionar, como dijimos, a partir del campo nombre departamento. Movemos un rato o por un momento la ventana de diálogo hacia un costado para visualizar detrás cómo se percibe o se visualiza los polígonos de distritos. Una vez hecho esto, volvemos y en la parte inferior se me permite también aplicar algún tipo de estadística. En este caso seleccionaré el campo área y se me muestra una X roja. ¿Por qué? Porque yo todavía no he escogido qué estadística quiero calcular, solamente he seleccionado la capa. Entonces en estadística o tipo de estadística doy un clic y despliego las opciones y aplicaré la opción suma.
Entonces yo estoy diciéndole que yo quiero, aparte de que se me agrupe por departamentos, yo quiero que se me calcule también el área en suma. Finalmente me voy a la opción de OK para ejecutar el proceso y el geoproceso se elaborará. En la parte inferior yo puedo visualizar cómo el geoproceso se va cargando y me sale el mensaje de geoproceso elaborado correctamente. ¿Qué observo en pantalla? En pantalla es claramente visible ver cómo la capa distritos la he agrupado en los distritos, la he agrupado en departamentos. Entonces también he provocado que una vez que se me simplifiquen los datos, se me fusionen los polígonos en función a un campo. En este caso el campo departamento. Entonces puedo visualizar, si oculto la capa resultante, que la capa distritos fusionó los polígonos cuyos departamentos sean en común. En este caso tengo una capa de departamento. Si yo voy a la tabla de atributos, con un clic derecho sobre la capa, abrir tabla de atributos, puedo observar de que los distritos se me simplificaron de 1834 a 25 en función al campo que sale en pantalla, nombre departamento. Además calculé el área Minam, la suma, por lo cual también tengo la suma de las áreas. De esta forma he simplificado en función a un campo una capa. Si abrimos la tabla de atributos de distritos con un clic derecho sobre la capa, abrir tabla, puedo observar que yo he usado el campo nombre departamentos, que se repite porque tengo una capa de distritos que conforman un departamento. Se repite, por ejemplo, Loreto, Loreto, Loreto. Yo lo que he hecho es que esto se simplifique, que se fusione y que solamente contenga un solo registro con un mismo nombre, que no se repitan. Y al hacer ello, al simplificarlo, he obtenido esto, y gráficamente también he obtenido la siguiente figura, que vendría a ser un mapa que me representa los departamentos del Perú. Ahora cerramos la tabla de atributos con un clic en cerrar y ocultaremos la capa resultante y la capa distrito. Y esta vez trabajaremos con una capa llamada cobertura vegetal. Para ello, primero la seleccionamos y con un clic derecho sobre la capa, en el menú contextual aplicamos zoom a la capa para que se nos muestre en pantalla o se nos acerque a la ventana. De esta forma podemos observar que tenemos la capa de vegetación o cobertura vegetal, y con un clic derecho sobre la capa abriremos su tabla de atributos. Podemos observar que contamos con 33 registros y notamos también que en descripción se nos muestra información repetida. Tenemos en este caso lagos y lagunas, que se repite, como bosque húmedo de montañas, pajonal y césped de Puna, pajonal de Puna, y así varios registros. Si yo quisiera simplificar esto y a la vez que gráficamente se me fusione, lo que yo puedo hacer es, con un clic a través de la herramienta disolver, ejecutar ese proceso. Veamos qué ocurre y qué ocurre también gráficamente. Nos vamos entonces a la herramienta Geoprocessing, que se encuentra en la barra de menú, y en la opción disolver damos un clic. Y entonces en la entrada seleccionamos la capa disolver, que vendría a ser cobertura vegetal, y en la opción de salida indicamos el lugar y el nombre donde guardaremos nuestra capa. En este caso se llamará Dissolve Vegetal y aplicamos con un clic guardar. Ahora debemos de seleccionar en la parte inferior a partir de qué campo simplificaremos. Habíamos visto que el campo en común que usaremos será descripción. Finalmente, en la parte inferior me pide aplicar una estadística. En este caso no lo haré y simplemente aplicaré con un clic ejecutar proceso. El proceso ha sido elaborado correctamente, pero si me percato, puedo observar en pantalla que la gráfica prácticamente es igual. ¿Qué ha pasado? ¿Se elaboró mal el proceso? No, ya que puede ser de que la gráfica no necesariamente haya estado mal, sino de que los polígonos cuyos datos sean iguales estén separados y no estén juntos, por lo cual no pueden unirse. Si los polígonos hubiesen estado cercanos, uno colindante o al costado del otro, se hubieran fusionado, pero si los polígonos están al frente y son interrumpidos por otro polígono de otro tipo, no se pueden fusionar. Pero eso no quiere decir que los datos dentro de la tabla de atributos no se disuelvan. Para ello vamos a la tabla de atributos con un clic derecho sobre la capa disolver vegetación y en la opción
abrir tabla de atributos, podemos observar que claramente hemos aplicado la herramienta Dissolve correctamente y hemos obtenido como producto 9 registros. Hemos entonces de esta manera simplificado nuestra información que se repetía 33 veces. O si nos fijamos nuevamente, vamos a la herramienta cobertura vegetal, con un clic y un clic derecho sobre la capa, abrimos la tabla de atributos y podemos comprobar que claramente se repetía 33 veces. Con la herramienta Dissolve lo simplifiqué a 9. De esta manera hemos simplificado una capa de cobertura vegetal. Cerramos y podemos comparar visualmente el resultado. Continuando entonces con los ejemplos de la aplicación de la herramienta Dissolve, esta vez trabajaremos con la capa geológico, para lo cual inactivamos las demás capas y activaremos la capa geológico. Necesariamente debemos de recordar que debemos de saber cuál es el campo que usaremos para simplificar la información. Por ello nos dirigimos con un clic derecho sobre la capa, se desplegará el menú contextual. En ella elegimos abrir tabla de atributos y podemos observar claramente que contamos con 96 registros como nos indica en la parte inferior. Entonces podemos observar que en el campo de descripción se observan campos repetidos, formaciones y grupos y tipos de roca o geología. Lo que nosotros haremos será simplificar esta información. Para ello sabemos de que nos vamos a la herramienta Dissolve, nos dirigimos a la caja de herramientas de ArtToolbox. Dentro de Data Manager Tools ubicamos la opción Generalización y dentro de ella estará la herramienta Dissolve. Con un doble clic la activamos y la abrimos, y en la primera parte debemos indicar qué capa disolveremos. Hemos dicho que la capa geológico. Ahora en la segunda opción, en Output o salida, debemos decirle dónde lo vamos a guardar y con qué nombre. Para ello, con un clic en la carpeta amarilla, ubicamos la carpeta donde se guardará y le damos el nombre. En este caso será Dissolve Geo y clic en guardar. Ahora ya sabemos de que debemos indicar en esta opción la opción o campo a partir del cual vamos a simplificar la información. En este caso será el campo descripción. Nuevamente, en estadísticas seleccionaré el área nuevamente y esta vez deseo de que se me muestre también la media, no me es útil, la suma, y finalmente doy un clic en OK y se ejecuta el geoproceso. Puedo ver en pantalla claramente de que la capa resultante es muy parecida a la capa de origen. Esto se debe tal vez a que los polígonos no se fusionaron porque no estaban cerca. En otras palabras, polígonos que son de la misma información o que contenían la misma información no estaban cercanos o de al costado con lindantes que permitiera que se fusionen. Por ello que se visualiza igual. Sin embargo, no son en la totalidad iguales, porque si abrimos la tabla de atributos de la capa resultante, con un clic sobre la capa, abrir tabla de atributos, podremos ver claramente que se resumió a 25 registros. En el origen, originalmente contenían más. Si nos vamos a la capa geológico, con un clic derecho, abrimos su tabla de atributos, podemos ver claramente de que contenía 96 registros. Ahora, la capa producto de la aplicación de la herramienta Dissolve contiene solamente 25 registros. De esta manera hemos simplificado la información y nuestra tabla de atributos. Es aquí donde mostramos claramente la utilidad y los beneficios que nos puede dar la aplicación de la herramienta Dissolve como un simplificador de información o fusionador de polígonos.